Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. El año 2019, Telefónica anunció que iba a vender todos sus intereses y sus empresas en Latinoamérica, salvo el caso de Brasil y Venezuela. Bueno, hace algunos días atrás, Telefónica efectivamente cumplió su palabra y sin embargo se va con varias deudas, a la SUNAT, deudas millonarias por supuesto, también a los tenedores de bonos. Vamos a conversar con Alejandro Indacochea, economista, para que nos dé su impresión de esta venta medio extraña. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por la invitación a Pulso Informativo. ¿Cuál es su impresión? Mire, haciendo algo de historia, la privatización de Telefónica en el Perú fue catalogada por el Economist como la privatización del siglo. Se vendió en 2.004 millones de dólares. Época de la dictadura. En aquel entonces, donde se le otorgó en exclusividad el monopolio. Los años han ido pasando, ha ido perdiendo competitividad en una serie de sectores, le han ganado el mercado, no se ha adaptado a los tiempos, es un sector tecnológico. Bueno, no necesitaba adaptarse, considerando que en sus comienzos pues tenía el monopolio y se hizo de mucho dinero. Exactamente, y ese es el problema muchas veces de los negocios exclusivos o monopolios. Ahora, en el año 2019, antes de pandemia, ya Telefónica de España había anunciado que se retiraba de toda América Latina, como lo está haciendo. Salvo Brasil y Venezuela. Excepto Brasil, por ser un mercado grande, y Venezuela, lógicamente, por la exclusividad que le da Maduro, pues, ¿no? Como monopolio. Y en ese entonces Telefónica dijo por qué se iba. Se iba a concentrar en mercados rentables y en Europa, principalmente, pero claramente estaba anunciado su retiro de Telefónica. ¿Eso qué debió significar, digamos, para las entidades estatales peruanas? Alertas, porque es un sector, digamos, muy sensible, es un bien público la telefonía. Entonces, en el interín, hoy día vemos que 6 años después, Telefónica se vende en 900.000 euros, $1 millón, ¿no? Un negocio que, como vemos, se pagó en aquel entonces 2.004 millones de dólares, ¿no? Vendido a una empresa Integratec argentina que se especializa en comprar operaciones o empresas, digamos, en problemas. El tema es que la vende teniendo deudas millonarias con el Estado y con los tenedores de bonos. Efectivamente, la deuda de Telefónica con SUNAT asciende más o menos a 2.700 millones de dólares. Y la deuda con los bonistas internacionales y bonistas de las AFPs, arriba de 2.200 millones también. Me pregunto, la SUNAT, ¿por qué ha esperado tanto tiempo? Porque me imagino que ahora está en apuros. ¿Por qué no cobró en su momento? Bueno, la actual administración de la SUNAT ha procedido a efectuar la cobranza, lo cual se debió hacer tiempo atrás. Acá la pregunta que debemos plantearnos, si ya habían deudas que habían sido sentenciadas para la justicia peruana, ya se había dado la ejecución para la cobranza coactiva. La SUNAT, cuando en una pequeña oficina uno no declara o no paga a tiempo, el lunes ve bloqueadas sus cuentas. Acá la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué la SUNAT no cobró la deuda de Telefónica antes? ¿A quién correspondió? ¿Qué se hizo? ¿Hubo presión política? ¿Cuál es la responsabilidad de los funcionarios de SUNAT de aquel entonces para que respondan? ¿Por qué el Estado dejó pasar esto, una deuda millonaria que la tenemos que pagar todos? Bueno, eso nunca lo sabremos, ¿o sí? Negligencia, contubernio. Bueno, para eso debería servir un Congreso, pues. Pero el Congreso que tenemos, pues, es copartícipe, cómplice en esta situación. No está abocado en otra forma, en los robasueldos, ¿no? En cubrirse mutuamente. Y estos son los temas de agenda que merece el país. Quizá ni siquiera se han enterado que han vendido Telefónica. Ni siquiera se han enterado. Lo más probable. Más aún, como ha habido el puente, el feriado de fin de semana, no se enteran, ¿no? Pero son 2.700 millones de soles que vamos a tener que pagar todos los usuarios. ¿Cómo así vamos a pagarlo los usuarios? Porque el dinero que deja de recibir el Estado es dinero del país, para obras públicas, para bienes de por medio. ¿Se puede hacer algo frente a ese contexto o ya está oleado y sacramentada la venta? Primero tenemos que tener en claro por qué hemos llegado a esta situación. Es necesario investigar. El otro punto es OCIPTEL. Tenemos que hacer una reforma regulatoria en el país. ¿No hizo su trabajo OCIPTEL? Telefónica, después de pandemia, creó, según Ojo Público, creó 3 empresas, que eran los negocios más rentables. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando después de la pandemia.
¿Está mal o está prohibido crear empresas? No, lo que hizo fue escindir, separar, vender los negocios más rentables, descapitalizar la empresa, en otras palabras. Transfirió a la matriz de España el negocio de fibra óptica, transfirió ciberseguridad. Entonces Telefónica tiene que pagarle a la matriz de España por los negocios más rentables. ¿Cuál fue el argumento para hacer eso? Simplemente lo hizo y nadie lo supervisó. ¿Y quién? ¿Por qué Ocitel no actuó de inmediato en eso? ¿Cuál fue su tarea? ¿Cuál fue su rol? Más aún, hoy en día, Ocitel debería haber hecho la evaluación previa de esta empresa argentina, que no, muy pocos la conocen, tiene una trayectoria muy cuestionable en Argentina, Integratec. Debería haber evaluado al comprador. Entonces, ahí hay puntos que aclarar. Con la fibra óptica, Telefónica gana muchísimo, pero ya Telefónica del Perú no cobraba sino la española. La española le cindió, ya se iba descapitalizando la empresa, ahí de por medio. Y eso Ocitel en su momento debió observarlo. Debió observar, para eso son los organismos reguladores. Tenemos urgente en el país hacer una reforma regulatoria. Se caen los puentes, no sucede nada. Ocitran dice que el aeropuerto está listo en 99.99%, 999, pero no se inaugura el aeropuerto. Estas oficinas regulatorias dependen del primer ministro, actúa aleatoriamente, retira presidentes. Digemit, por ejemplo, que es un ente regulador de los medicamentos, depende del MINSA. Y tenemos que reforzar estos organismos, Indecopi mismo. Yo le escuché una vez al Premier hace un par de meses atrás, decir que el Estado tenía que ir deshaciéndose de los entes reguladores. Absurdo, es la ignorancia del Premier, ¿no? Un Premier que dice que el aeropuerto internacional es el aeropuerto más moderno de América Latina y es un aeropuerto hecho hace un cuarto de siglo el proyecto, 25 años después. O lo último que acaba de decir, que no habían 13 secuestrados en Patás. Igualmente, ¿no? Es impresionante la forma como niega una realidad que es evidente, tal vez ignorancia en muchos casos, no diría que ni siquiera mala fe. Ahora, esta reforma regulatoria, pongamos, debería ir en el caso de Indecopi. Indecopi necesita tener Antes de ir a Indecopi, lo de Ocitel que usted está criticando, claro, en el marco de la especulación, ¿podría ser negligencia o viendo los antecedentes en el Perú y en el mundo, quizá aceitan a los entes reguladores? Nos tienen que explicar. Tiene que haber una responsabilidad. Tienen que venir los funcionarios, las cabezas de Ocitel y decir, no, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué dejaron pasar esta situación? Entonces, esto es importante, para eso son comisiones investigadoras, no para hacer cosas secundarias, ¿no? Y en este caso, si no me corrige, yo sé que usted no es su especialidad, pero el Ministerio Público no podría actuar de oficio. También podría actuar, yo creo que podría actuar también, pedir una investigación, indagando sobre esto, qué sucedió, negligencia, ¿no? Y esa negligencia afectaba a todos, ¿no? Muy bien. Vamos con Indecopi. Mire, Indecopi debería tener una autonomía como la del Banco Central. Autonomía e independencia. Lamentablemente no la tiene. Fue tomado desde la época de Castillo, ¿recuerda? ¿Ya? Y una profesionalización de todo su equipo. En muchos casos independizarlo de los estudios de abogados. Entonces, esa es la reforma regulatoria. Los organismos reguladores son órganos totalmente autónomos, profesionales, que tienen como misión, digamos, salvaguardar el interés público. Ese es el rol del Estado. Ya no hacer empresas en quiebra como Petroperú, sino crear una élite reguladora preparada. Ahora, el otro punto... Con autonomía administrativa, presupuestal, financiera. Total, una autonomía, que ellos tengan una autonomía profesional, independencia económica, como sucede hoy día con el Banco Central. Y eso debería ser en el resto de organismos reguladores. Y no un botín que depende del primer ministro, ¿no? Entonces, ya para cerrar el tema de Indecopi, ¿qué le hubiera correspondido o qué le tocaba a Indecopi? También debería haber opinado sobre las condiciones de competencia, porque es un sector oligopólico. Y esta reestructuración no la tengo en claro, donde ellos nos plantean una reestructuración planteada de acreedores y después se cambia a una reestructuración voluntaria. No tengo en claro cómo muta de un lado para otro, ¿no? Esto hay que seguirlo, hay que indagarlo. Necesitamos opinión clara de Indecopi, profesional. Dice usted que desde el 2019 Indecopi debió prender las alertas cuando se anuncia la venta. Claro, si ya se anuncia un sector público, cuidado. Te vas de casa, pero déjame la casa ordenada. SUNAT debió cobrar, Ocitel pronunciarse. Y hay algo más preocupante.
El caso de las evaluadoras de riesgo. Las evaluadoras de riesgo son la guía, son el faro que dan luz a los inversionistas. ¿Estamos hablando de los auditores? También de los auditores, la compañía auditora. Acá es importante preguntarnos qué dicen las compañías auditoras, porque los balances están auditados. ¿Alertaron sobre esto? La auditoría que a diciembre del año 2024 alertaba, ya ponía luz roja sobre esto. Y el otro tema es, estas evaluadoras de riesgo calificaban a Telefónica a nivel internacional como A-, y recién lo trasladan a C el día que va a reestructuración. ¿Cómo de un momento a otro en horas ocurre este traslado? No lo vio antes. Bueno, esto es importante que lo expliquen, ¿no? Que expliquen a los bonistas principalmente. Lo lamentable de esto es que si lo dejamos pasar por alto, lo vamos a pagar todos. Lo va a pagar el contribuyente al no tener los ingresos. Por lo que usted cuenta, uno podría especular, Telefónica ha hecho lobbies a gran escala. Tengo esa impresión. Pero es importante investigar cómo el país dejó de cobrar lo que debió hacerse antes, ¿no? ¿A quién corresponde esta responsabilidad? Y de acá en adelante ver cuál es la mejor opción. Ya en muchos casos este dinero va a ser irrecuperable. Una alternativa sería que los acreedores subasten con un operador internacional los servicios que queden, con sus sistemas de regulación, para recuperar en algo el dinero, ¿no? Doctor Indacochea, ¿una venta como esta puede ser motivo de anulación o esto está oleado y sacramentado y no hay nada que hacer? Yo creo que bien complicado. Ya el dinero, ¿cómo lo vamos a recuperar si SUNAT no actuó a tiempo? ¿Qué vamos a hacer con las operaciones que se escindió Telefónica y Ositel no dijo nada? Mantuvo en silencio. Las evaluadoras de riesgo, ¿cuál es su responsabilidad? La auditora, ¿cuál? Pero es importante aclarar para evitar que esto se repite en el país. No puede ser un país en el cual hablemos de economía de mercado y estos hechos pasen desapercibidos. No sucede nada. Esto no es economía de mercado. Economía de mercado es claridad, transparencia, oferta y demanda. Y no un botín como ha venido sucediendo con el caso de Telefónica. Un Congreso de la República que se precie tendría que formar una comisión investigadora y convocar a Ositel, a Indecopi, a la auditora, entre otros. Totalmente de acuerdo, tendría que haber hecho, pero es un Congreso, yo diría en el país, lamentablemente, la ilegalidad ha invadido el Estado, no nos hemos dado cuenta. Hoy día lo vemos con lo que sucede en Patás. Y hay un apoyo para esa ilegalidad de parte del Congreso, el mismo presidente del Congreso. El Reinfo. Claro, en el famoso Reinfo, ¿no? Entonces ya han tomado el Estado, están financiando partidos políticos, financian políticos dentro del Congreso, han capturado el Estado, no nos hemos dado cuenta. Tenemos que recuperar el país. Y esa es la gran tarea que yo esperaría de los que están aspirando a la presidencia, ¿no? ¿Cómo recuperamos el país? Que ha sido capturado evidentemente por la ilegalidad. Y estas bandas, pues un Congreso que se dedica a legislar del Reinfo, un Congreso que se legisla, borra la colaboración, elimina la colaboración eficaz, ¿no? Limita las funciones de investigación, se saca esa ley del anterior presidente del Congreso de silencio para que vaquen las denuncias. Está legislando abiertamente hacia lo que es la delincuencia, la ilegalidad en el país. Y esto hay que recuperarlo. La pregunta es cómo, doctor. Bueno, esa es la gran agenda, que yo esperaría que los candidatos a la presidencia le anuncien. Nos acabamos de enterar de las firmas falsas y ahora, desde anoche, los comités de partidos falsos. Bueno, es toda una lluvia. El Congreso bajó la valla y permitió todo, ¿no? Mire, es el Estado que ha sido desarticulado. SUNEDU, mire SUNEDU. Ya desarticulado en el 2012. La creación de universidades estafa. Universidades bamba, títulos que no van a servir de nada, títulos que van a servir para integrar la Comisión de Educación del Congreso, pero no para más. Estamos viendo el transporte, estamos viendo no hay una estrategia para convertir la inseguridad ciudadana al ciudadano de a pie. Y hay zonas, digamos, en Lima que son zonas muertas. Yo he visitado San Juan del Lurigancho. No hay actividad económica, se ha abandonado. Y tenemos propuestas irreales de un congresista que dice que la solución es blindar los carros de transporte público, ¿no? Ponerles un blindaje, una ignorancia total, ¿no? No sabe cuánto cuesta un blindaje, ¿no? Y esa no es la opción. Entonces, acá
Viene una agenda muy larga para el país, una agenda pendiente. No podemos seguir en esta forma, sino esto va camino a agravarse y complicarse una situación peor que México. Y sin embargo tenemos una moneda sólida. Bueno, eso es resultado. Primero, Perú es un país privilegiado. La bonanza está terminando. La bonanza está terminando. China crecía un 9-10% y el precio del cobre estaba arriba de $4.20 la libra. Hoy día China va a crecer 4,5. Entonces ya baja la demanda del cobre y el Perú es un país minero. Sin hacer nada recibíamos dinero y eso daba para pagar las gratificaciones, pagar la cédula viva en el Congreso porque tiene cédula viva, pagar el Club de Santa María de ellos, 42.000 soles en Navidad. Es repartir dinero en las regiones. O sea, el problema del país no es dinero, el problema es ineficiencia y corrupción. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Indacochea. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con más en Pulso Informativo.